Bienvenidos a Cuadrilla, mi nombre es Carolina Chimoy. Venezuela nos sigue sorprendiendo. La paz parece no llegar ahí, las calles gritan cada día. Y este miércoles la canciller Delcy Rodríguez nos dice lo siguiente. El día de mañana, tal como lo ha instruido el presidente Nicolás Maduro, presentaremos la carta de denuncia a la Organización de Estados Americanos. Venezuela quiere unilateralmente dejar la OEA, al parecer, para que no le aplique la Carta Democrática por la inestabilidad social y democrática que vive el país. Pero el proceso de salida será largo y costoso. Y, entre tanto, el país sudamericano seguirá siendo miembro con derechos y con obligaciones. ¿Qué busca Maduro con esta jugada? Eso lo vamos a analizar ahora mismo con mis distinguidos invitados que paso a presentarles. Con nosotros en el estudio, Manuel Silva Ferrer, investigador del Instituto de América Latina de la Universidad Libre de Berlín, investigador asociado del Instituto de Investigaciones de la Comunicación de la Universidad Central de Venezuela. Manuel dice que Maduro intenta una huida hacia adelante, sabiendo que ha perdido todo el apoyo en los escenarios internacionales. Mi segundo invitado, Peter Biel, politólogo alemán, investigador del Instituto Iberoamericano, acá en Berlín, realiza análisis comparativo de las políticas exteriores de los países de América Latina. Peter dice que la salida de Venezuela de la OEA sería un paso más hacia el aislamiento regional y hemisférico por parte de un gobierno cada vez más represivo. Nuestro tercer invitado, Burkhard Birke, periodista alemán que trabaja para la radio pública Deutschlandradio, ha sido corresponsal en Washington, Bruselas, Londres y París. Burkhard dice que Maduro busca una distracción a los verdaderos problemas que tiene en el país. Los invito también a seguir de cerca este análisis y este debate y escribirnos a nuestro correo electrónico que ven en pantalla o, claro, también por medio de las redes sociales. Burkhard Birke dice, Maduro busca una distracción a los verdaderos problemas que tiene el país. Peter, ¿tú también opinas de esa manera? ¿Crees que está buscando distraer? Yo creo que sí, porque eso ha sido su estrategia desde que tomó la presidencia, de buscar maneras de no hablar de los verdaderos problemas que tiene el país. ¿Qué significa, Manuel, para ti el hecho de que Venezuela dé este paso? ¿Es un pleno símbolo o qué significa? Bueno, es un avance, parte del proceso de aislamiento que está viviendo el país ante la pérdida de legitimidad y de apoyo en los escenarios internacionales y una muestra más del estado de aislamiento político en que se encuentra hoy en día Nicolás Maduro, ¿no? y todo el régimen que lo acompaña, porque Maduro es parte de un enorme régimen que se ha instalado en Venezuela. Se puede hablar en términos políticos de un régimen totalmente distinto a un régimen democrático y lo que ocurre ahora, esta posible salida o el anuncio de la separación de la OEA es precisamente la separación de la Carta y de los elementos que determinan los países que forman parte de la organización. Se trata de una autoexclusión, Burkhard. ¿Qué diferencia hace el hecho de que sea una autoexclusión y que Venezuela no haya sido expulsada por la OEA? Bueno, él previno la expulsión, ¿no? Porque, bueno, la Carta de la OEA también estipula que hay que seguir los ritos de la democracia, ¿no? Y si un país falla en sus compromisos con la democracia, pues la OEA tiene como funciones de intervenir en una forma u otra, diplomáticamente, por supuesto. Pero para Maduro le conviene mucho de decir que el chivo expiatorio es la OEA, que se quiere inmiscuir en nuestros asuntos interiores, y entonces él inclusive habló de inquisición por parte de la OEA, y todo este vocabulario demuestra pues en el lenguaje también chavista, socialista, el imperialismo que está apoderándose de nuevo de Venezuela, todo es en la lógica de su ideología, si tiene una, ¿no? Porque es, mejor dicho... O sea, lo ves más que todo como un símbolo que ayuda en el discurso de Maduro a seguir su propaganda. Exactamente, porque yo creo que él quiere tener toda clase de mediación que le podría obligar a seguir el camino democrático de negociación, de darle al Parlamento y a la oposición los plenos derechos. Él quiere evitar eso, porque él va a tener
el miedo de perder el poder. Y él no quiere perder el poder. Petra, se trata obviamente de un proceso largo, no se trata de que mañana van a entregar la carta y de pronto Venezuela ya no va a ser parte de la OEA, son incluso 2 años de proceso. ¿Estamos sobrevalorando todo esto? Yo creo que no, porque, bueno, primero hay que ver cómo actúa Venezuela después de haber presentado la carta de denuncio. Y de verdad, teóricamente son 2 años, e incluso Venezuela estaría obligada a pagar sus deudas con la OEA, ¿no? Que no son pocas. Hay que ver si lo acepta o si, porque como no está aceptando ningún tipo de procedimientos formales, si no le convienen, entonces tampoco va a aceptar de seguir manteniendo la relación con la OEA durante esos 2 años. Porque, por supuesto, teóricamente la OEA, incluso después de la salida o después de la declaración de Venezuela de salir, debe seguir con todos los pasos e instrumentos posibles para garantizar la democracia y el respeto de los derechos humanos en Venezuela. ¿Qué otros pasos, qué otros instrumentos le quedan a la OEA para seguir defendiendo los derechos humanos, defendiendo el Estado de Derecho en un país? ¿Cuáles son los instrumentos que le quedan? No le quedan otros elementos a la OEA. La OEA puede llamar el artículo 20, como lo ha hecho hace un par de semanas, como reacción al breve interludio del autogolpe, pero a la OEA no le quedan otros instrumentos. Por supuesto, puede suspender un gobierno, y es interesante ver que el gobierno de Maduro ahora en su argumentación contra la OEA está mencionando el caso de Cuba de 1962 y justo lo que tú dijiste, ¿no? Lo de no meterse en los asuntos de otros países. Entonces Venezuela está diciendo, bueno, en el 62 Cuba fue excluido como siempre se ha dicho, el gobierno actual de Cuba, no Cuba como país, ha quedado excluido de la OEA. Y nosotros somos un país soberano y estamos mostrando nuestra soberanía y no vamos a aceptar ningún tipo de intervención por parte de otros países. Entonces, eso forma parte de la estrategia general del gobierno y del régimen venezolano, desgraciadamente. Manuel, Petra dice que a la OEA se le están acabando los instrumentos, que no puede cumplir con su función de mantener la democracia en uno de los países miembros. ¿Tú también crees que ya se le acabe el agua a la OEA, que no le quedan cartas? Sí, bueno, lo que se está jugando ahora en términos diplomáticos, por supuesto, tiene un alcance limitado. Y este conflicto que se vive ahora en Venezuela se está jugando, por supuesto, en el plano internacional, no solamente en la OEA. Acabamos de ver la reacción que hubo en la Unión Europea. Exacto, estamos viendo lo que está ocurriendo simultáneamente en Mercosur, donde también Venezuela se encuentra prácticamente fuera de todo juego. Y hay otros distintos escenarios. En la propia Naciones Unidas han comenzado a haber espacios allí. Es decir, todos estos son escenarios en los que se genera presión y se generan, digamos, movimientos tectónicos que digamos, apoyarían una salida o una vuelta al espacio de la democracia, que es lo deseable por todos, ¿no? Es importante, y yo quisiera apuntar, perdón, Carolina, el hecho de que la anulación de la Asamblea Nacional es lo que permite de alguna forma que también esto sea una decisión del Ejecutivo, es decir, exacto, porque normalmente esto lo decide Maduro. Normalmente el Legislativo tendría que darle luz verde a una decisión de este tipo. Esto no es una decisión única que el presidente toma porque se le ocurre de la noche a la mañana que abandona un organismo internacional. Claro. Y esto habla y ratifica precisamente el carácter autoritario y la idea de que en Venezuela no existe en este momento ni separación de poderes ni Estado de Derecho. Y ese probablemente también va a ser el argumento que la oposición va a tomar después de esta jugada de Maduro. Y es seguramente uno de los argumentos que va a esgrimir la Organización de Estados Americanos para demostrar el estado actual de las instituciones públicas y de las instituciones gubernamentales en Venezuela. Manuel, antes de seguir conversando con todos ustedes sobre Venezuela, vamos a ver justo las reacciones que él ya mencionaba, las reacciones de los europarlamentarios el día de hoy, precisamente respecto a Venezuela.
la hora de exigir al régimen de Maduro la liberación inmediata de todos los presos políticos, el establecimiento de un canal para preservar la asistencia humanitaria, el retorno al orden constitucional con pleno respeto de la Asamblea Nacional y de sus decisiones. Lo que está en riesgo es el futuro de ese país. Y como queremos a Venezuela y queremos la paz en Venezuela, lo que tenemos que establecer es exactamente nuestra función. Y, señorías, yo no me atrevo a dar por muerto el diálogo. Sé que puede estar muy mal, pero quienes dan por muerto el diálogo, ¿qué me ofrecen? ¿Qué les ofrecemos los europeos a Venezuela? ¿Qué les damos? Hay que dejar las aventuras injerencistas, porque desestabilizar Venezuela es desestabilizar América Latina. La UE no debe apoyar opciones violentas, debe acompañar el diálogo de UNASUR y el Vaticano. Le corresponde a Venezuela resolver sus problemas y a la Unión Europea respetar la soberanía y el derecho internacional. Petra, ¿tú crees que la Unión Europea está siendo suficiente? ¿Se debería mantener a lo que dice el eurodiputado de izquierda, es decir, dejar a Venezuela con su soberanía y mantenerse al margen, o debería hacer más? ¿Cómo debería actuar? Yo creo que primero hay que decir, si no fuera tan triste y tan grave, sería para reírse, porque decir ahora que lo que está haciendo la OEA o lo que está diciendo la Unión Europea está desestabilizando a Venezuela es ridículo, porque lo que está desestabilizando Venezuela es el gobierno del presidente Maduro, desgraciadamente es así. Entonces, yo creo que la Unión Europea no puede hacer mucho. Puede hablar, puede publicar declaraciones. Yo creo que mucho más importante sería lo que deberían hacer los países latinoamericanos, y algunos lo están haciendo, pero como el gobierno de Maduro no está escuchando más a la OEA, tampoco va a escuchar a la Unión Europea, porque siempre va a decir que eso es parte del imperialismo y no nos interesa. Pero yo creo que lo importante son las actuaciones y las palabras, las declaraciones de los vecinos latinoamericanos. Es decir, la semana que viene la reunión de la CELAC, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos del Caribe, va a ser muy importante porque, como lo podemos ver en este momento, parece ser el último foro donde Venezuela de alguna manera se siente cómodo, ¿no? Porque incluso la UNASUR, la Unión de Naciones Suramericanas, ahora con el cambio de la situación en Argentina, en Brasil, en otros países, ha cambiado mucho su postura frente a lo que está pasando en Venezuela y se ha vuelto muy crítico, ¿no? Países como Perú y Colombia han retirado sus embajadores de Venezuela. Yo creo que esas son las cosas que son importantes, y incluso México ahora que ha actuado en contra de sus tradiciones diplomáticas, ¿no? De absoluto no intervencionismo, ha promulgado las declaraciones en favor de la democracia en Venezuela. Y ahora algunos de los países caribeños que forman parte de Petrocaribe también se han vuelto muy críticos de Maduro. Yo creo que esos hechos son los que importan, y si van a ayudar a cambiar la situación en Venezuela, no lo sé. Pero yo creo que la Unión Europea puede apoyar lo que está pasando. Yo creo que la Unión Europea ayudar humanitariamente, ¿no? Sí. Podría ser un corredor humanitario, ayuda humanitaria, pero a condición de que Maduro deje entrar. Sí, claro. Ayudar también a que crezca la presión en el extranjero, ¿no? Absolutamente, presión diplomática, pero estoy completamente de acuerdo que son los países de la región, de Latinoamérica, que tienen que ayudar a resolver el problema. ¿Qué pasa con las Naciones Unidas, con el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas? ¿No tendrían que empezar también a tratar este tema? Bueno, miremos a Siria, miremos a todos los fracasos del Consejo de Seguridad. No tengo ninguna esperanza de que eso pueda ser la solución, francamente, ¿no? Las Naciones Unidas es un tigre de papel. Sí. Pero entonces estás diciendo que Venezuela está mal, pero no tan mal como Siria. Bueno, todavía no hay 400.000 muertos, ojalá nunca habrá, pero estamos, para mí estamos frente a una guerra civil, porque si escucho al presidente Maduro que quiere armar sus 500.000 o hasta 1 millón de milicias,
y que tiene sus pandillas que cooperan con la tolerancia de la policía contra los manifestantes pues, en la calle. Ya estamos a punto de una guerra civil y un bloqueo total de las instituciones. Y yo creo que ahí hay un peligro real para la estabilidad de toda la región. Y estamos tan contentos de un proceso de paz en Colombia, pero también se puede desestabilizar por la situación tan tremenda en Venezuela. O sea, es un problema para toda la región, que es muy importante que Venezuela se estabilice, que se abre la vía del diálogo, y yo creo que el Vaticano, que jugó un papel muy dudoso en la negociación en octubre, noviembre, pseudo calmando la oposición y Maduro que no cumplió sus compromisos, yo creo que la Iglesia podría tomar también ahora un papel de mediación y tratar de abrir el canal de diálogo de nuevo. ¿Tú crees que la Iglesia podría ayudar ahora y no fracasar como fue en el diálogo que vimos con el Papa? Bueno, podría, por supuesto, ayudar. Los resultados estarían por verse. Yo quisiera volver unos segundos atrás cuando hablábamos del papel de la Unión Europea y de las instituciones europeas y pensar, por ejemplo, que otros escenarios, de lo que yo hablaba anteriormente, también están en juegos aquí. Hace poco salió en las discusiones el hecho de que Venezuela, ante las enormes dificultades económicas que está teniendo, está vendiendo bonos con unos intereses estratosféricos que no paga nadie, y en este momento se salió a la luz pública el hecho de que el Deutsche Bank está desde hace un año preparando una negociación para la compra de oro o para poder emitir un préstamo con garantías del oro venezolano. Eso ha comenzado a ejercerse presión para pedir al Deutsche Bank que cancele esa transacción. Incluso hay organizaciones no gubernamentales que están intentando ejercer presión, y ahí pienso yo que la Unión Europea quizás y los parlamentarios europeos podrían de alguna manera jugar un papel político para intentar presionar al gobierno impidiendo ese tipo de transacciones. Hay que decir que el gobierno, ante la bajada radical de los precios del petróleo, ha estado avanzando en la ampliación de concesiones en el campo minero, en el espacio del oro, y ha estado cediendo enormes espacios del territorio venezolano para la explotación de toda clase de minerales a precios increíbles. Por eso muchísimas empresas transnacionales, a pesar del discurso antiimperialista, están llegando ávidas a Venezuela de hacerse con esos amplios territorios para la explotación de minerales. ¿Reaccionará Alemania ante esta compra de la Deutsche Bank del oro venezolano? Buena pregunta, la pregunta de $1 millón, pero sería bueno si uno se imagina que el gobierno alemán pueda tomar una iniciativa diplomática. Bueno, pero tenemos el comercio libre, tenemos la libertad de entreprender, entonces yo no creo que el gobierno alemán pueda influenciar directamente, puede aconsejar al Deutsche Bank de no hacerlo, pero no creo que lo pueda prohibir de ninguna forma, y eso es el negocio, el mundo de los negocios, ¿no? Yo creo que sería difícil, ¿no? Bueno, hemos visto cuál más o menos ha sido la jugada del gobierno de Venezuela, las reacciones sobre todo al respecto a nivel internacional. Hagamos ahora zoom al país del que tanto estamos hablando, a Venezuela. ¿Qué está sucediendo allá? ¿Qué hemos visto en las últimas semanas? Disturbios en la principal autopista de Caracas. La oposición pretendía marchar hasta la Defensoría del Pueblo, ubicada en el centro de la capital. En el camino, barricadas de la Guardia Nacional Bolivariana, perdigones, bombas lacrimógenas y tanquetas les impidieron el paso. El enfrentamiento se saldó con una nueva víctima. Juan Pablo Pernalete, de 20 años, murió tras recibir un impacto de bomba lacrimógena. A él se suma otro fallecido producto de las manifestaciones del día previo. Como ya es costumbre, cuando la oposición se manifiesta en un lado de la ciudad, los partidarios del gobierno se concentran en el otro. Este miércoles, mientras los opositores eran reprimidos en el este, en el centro de Caracas, Nicolás Maduro se dirigía a sus seguidores. Esta gente no quiere paz. Líderes de la oposición aseguran que se mantendrán en las calles hasta tanto no se cumplan sus exigencias mínimas, que se celebren elecciones generales, que se restablezcan las competencias de la Asamblea Nacional y que se libere a los opositores encarcelados. Manuel, la gente, lo que acabamos de ver, está diciendo que no se va a ir de las calles, que va a seguir ahí hasta que se cumplan las condiciones que hemos escuchado. ¿Es esa la estrategia correcta? ¿Podría funcionar así? Bueno, no sé si será la estrategia correcta, pero al menos agotado todas las instancias del diálogo. Hay que hablar de que tenemos, este es un gobierno que tiene una continuidad, es decir, el gobierno de Maduro y el de Hugo Chávez, que alcanza ya 18 años. Es decir, vamos a tener 20 años analizando y hablando
del tema Venezuela. Es decir, se han agotado, ha sido un largo viaje, un proceso lento de erosión de la democracia venezolana hasta llegar a este punto de las imágenes que estamos viendo en este momento. Es decir, la calle hoy en día es prácticamente la última oportunidad que le ha quedado a la sociedad civil venezolana y a los partidos políticos que hoy en día están prácticamente a las puertas de ser ilegalizados y cuyo parlamento, que ganaron en las elecciones del 6 de diciembre del año antepasado, fue totalmente anulado por el Tribunal Supremo de Justicia. Es decir, esto no es un capricho de la sociedad venezolana, de la oposición política venezolana ni de los partidos políticos. Esto es una situación inducida por un gobierno de un talante autoritario evidente. Es decir, esto ha sido la última opción que ha quedado. Incluso dentro de la propia oposición hubo distintas fracturas, hubo divergencias sobre la opción de tomar la calle, que ya en el 2014 hubo una facción de la oposición que lanzó la idea de salir a la calle, cuyos resultados fueron bastante negativos y ganó, digamos, en ese momento la idea de que debía irse a elecciones, de que debía continuarse con el diálogo y, sin embargo, la experiencia parece que haberle dado la razón a quienes planteaban la idea de tomar las calles y de tomar la protesta pública. Manuel, tú que eres venezolano, tienes familia en Venezuela, hay también quienes no quieren ir a la calle, quienes no se identifican ni con la oposición ni con los de gobierno y se quedan en casa. Bueno, yo creo que en este momento, por supuesto, hay todas las posturas en el espectro, pero agotado el diálogo, agotadas las elecciones, fracturado todos los canales institucionales de operación, creo que en este momento, por lo que uno puede auscultar, hay una especie de consenso en términos de la opinión pública de que esta es la última opción de la oposición para intentar generar una presión al gobierno. Hay que decir que en este momento no hay elecciones, no hay ningún tipo de calendario electoral. Las elecciones programadas para el año pasado ni se hicieron y el Consejo Nacional Electoral no dice absolutamente nada, no ha dicho absolutamente nada. Había un proceso de relegitimación de los partidos que todo el mundo sabía que era un proceso preparado para ilegalizar partidos. Ese proceso se encuentra detenido y nadie sabe en qué instancia se encuentra eso. Es decir, no hay idea de cuándo se harán próximamente elecciones en Venezuela, elecciones que se suponía debían hacerse este año. Las instituciones públicas del resto de los poderes, salvo la Fiscalía, que ha abierto una fisura a la legalidad, todo el resto está controlado por el aparato del chavismo. Entonces, digamos que esto es lo que tenemos ahora. Este es el único espacio que tiene la sociedad venezolana para intentar hacer valer sus derechos. Petra, siendo politólogo, en ciencias políticas se dice que justamente para que una dictadura cambie su rumbo hacia una democracia se necesita tanto presión del exterior como también interna, que es lo que estamos viendo en Venezuela. ¿Qué más se necesita ahora en Venezuela para que se pueda dar un cambio? ¿Más gente en la calle? ¿Más presión de afuera? ¿Qué posible solución le ves tú al conflicto venezolano? La única solución que puede haber debe incluir un cambio de postura por parte del gobierno. Y es el gran problema, porque desgraciadamente Manuel tiene toda la razón, ¿no? Durante años hubo discusiones dentro de la oposición de cómo actuar, ¿no? Elegir el camino parlamentario o el extraparlamentario, y yo también comparto la idea de que en este momento no hay otro camino, porque todos los esfuerzos también de diálogo, de revocar al presidente, no ha sido aceptada de ninguna manera por parte del presidente Maduro. Es la gran diferencia incluso entre Chávez y Maduro, que Chávez siempre ha aceptado las elecciones y los resultados de las elecciones. Eso es algo que Maduro ya no hace. Y entonces, en este momento no veo una solución pacífica, desgraciadamente, si el gobierno no cambia su postura. Y lo más triste para mí es que aparentemente eso de buscar un conflicto cada vez más brutal y cada vez más represivo, a mí en este momento me parece ser parte de la estrategia del gobierno, ¿no? ¿Tú crees también que Venezuela ya está en una guerra civil o que se está aproximando a ese punto? Todavía no está en una guerra civil, pero el gobierno está haciendo mucho
para ir en esa dirección. Una pregunta, porque Burkhardt quiere decir algo, pero él también hace un par de minutos dijo diálogo sigue siendo la solución, ¿correcto? Tendría que ser la solución, pero yo veo que la clave la tiene los militares, que hasta ahora Maduro los tiene contentos con privilegios, pero ¿hasta cuándo? Porque el pueblo está padeciendo hambre, está botando su amargura con las protestas en la calle, no hay papel higiénico, no hay lo básico. Entonces es una situación muy, muy grave. 720% de inflación para este año prognosticados por el Fondo Monetario Internacional. Para el año entrante, más de 2000% de inflación. O sea, la economía en ruinas. O sea, el pueblo está padeciendo hambre. Cuando el pueblo tiene hambre va a la calle. Y yo me pregunto, ¿hasta cuándo los militares van y seguirán apoyando a Maduro? Esa es la clave, porque por los militares, por la violencia, controla el país. Pero Manuel, ¿cómo que hasta cuándo seguirán apoyando a Maduro? ¿No trabajan juntos? Bueno, no, evidentemente el gobierno venezolano, el régimen instaurado en Venezuela es un régimen eminentemente militar. Se habla de un régimen cívico-militar. Incluso dice que en el gobierno hay más militares que durante la época de Pinochet en Chile, ¿no? Bueno, yo ahora no podría establecer una comparación exacta entre ambos, pero el número, creo que ayer leía que hay 11 ministros en el gabinete que son militares, hay 13 gobernadores que son militares, las distintas instancias económicas están aparatos, instituciones autónomas, es decir, los militares están por todas partes. Yo quería ir a propósito del tema de los militares y de la enorme presencia militar. Ahora, tú has insistido varias veces en la idea de la guerra civil. Para que haya una guerra, de alguna forma, tiene que haber dos bandos armados. Y aquí no hay dos bandos armados. Aquí hay un gobierno armado, controlado mayoritariamente por el aparato militar, y una gente que está en las calles y que está siendo masacrada y gaseada todos los días y empujada y contenida por el artefacto, por este enorme dispositivo militar. Aquí no se ve gente disparando, no se ve gente ni lanzando piedras a lo sumo. Es decir, hay una enorme resistencia dispuesta ahora y lo que uno observa es que hay, además, numerosamente mayoritaria, como además lo dicen todas las encuestas y todos los estudios que tenemos a la mano, es enorme el descontento. Se habla de 85 en los últimos días, incluso cercano al 90. Y como yo le comentaba a Petra antes de entrar al estudio, estamos hablando de un descontento de esa magnitud, un rechazo al gobierno que controla todo el aparato de la comunicación. Es decir, no hay ningún tipo de canal de televisión que transmita estas protestas, ningún canal lo está transmitiendo. Aparte de Yo Deutsche hablo con Welle. colegas y amigos en América Latina y no lo creen. Estas protestas, estos reportajes no los transmite ninguna televisora venezolana. Y la prensa, la gran prensa ha sido controlada, comprada, censurada de distinta manera y prácticamente por Internet es la única forma y por Twitter y las redes sociales. Y nosotros seguimos emitiendo en Venezuela también. Es una excepción y yo les deseo mucha suerte para que puedan continuar haciendo lo que es prácticamente un servicio público, no solamente para Alemania, sino también para Venezuela. Y volví al hecho, a la pregunta, es decir, no hay una guerra civil porque es un enorme aparato militar reprimiendo a la gente en la calle. No hay dos bandos armados enfrentados. Hablando de una de las partes de la oposición, una de las razones por las que el diálogo en aquel entonces con el Papa no funcionó es porque había muchas fracciones dentro de la oposición. ¿Se ha unido ahora la oposición? Bueno, no. Divergencia. Perdona, sí. Carolina. El diálogo fracasó porque los primeros preacuerdos que se llevaron a cabo incluían, para poder avanzar a una segunda fase, el cumplimiento de varios pasos. Uno de ellos era el calendario electoral, el otro era la liberación de los presos políticos. Ahora mismo se me van otros, pero eso eran fundamentales. Y el gobierno no cumplió ninguno y por eso la oposición se retiró de la mesa. Ya no quería seguir dialogando. El mismo ¿Pero no enviado estaba del dividida Vaticano, también la oposición en sí? El mismo enviado del Vaticano dijo que eso no tenía sentido. ¿Pero no estaba la oposición también dividida en sí? Bueno, la oposición es un Por eso, es un conglomerado, enorme, es un conglomerado. Enorme, donde hay partidos ¿Pero qué ha sucedido? De Por eso ahí va mi izquierda. pregunta. ¿Se ha unido ahora más con la situación que tenemos? En este momento hay un consenso sobre esta estrategia en la calle y hay, como quizás no la hubo en el 2014, como quizás no la hubo antes, una enorme cohesión, no solamente digamos, de la mesa de la unidad democrática, el artefacto político, sino también de la gente en la calle. Es algo, en ese sentido, extraordinario, que hay una especie de comunión
unión entre ambos factores. Incluso uno lo ve en el liderazgo, que hay una nueva generación de diputados que están manifestando en la calle. Es increíble verlos allí, no solamente en el Parlamento arengando a las masas, sino que están allí en las calles luchando y peleando todos los días. Eso es algo absolutamente novedoso en este conflicto. Vamos a ver ahora de nuevo un clip. En los últimos 2 años Venezuela ha dado un giro de 180 grados. Maduro ganó las elecciones, pero después de la oposición se impuso. Aunque Maduro no lo ha permitido, a esta crisis democrática se suma la economía. Vamos a ver la situación. Sábado 22 de abril, sábado de corazón. Aquí estamos jugando, como hay que hacer, pues jugando para ganar, jugando por Venezuela. Venezuela hay paz, paz y seguirá la paz. A los grupos violentos la justicia les llegará, ya les ha llegado a muchos. Y la justicia, a través de la justicia habrá paz. Estábamos hablando ahora justo de la oposición, acabamos de ver el video de Maduro. ¿Cómo puede ser? Porque estas imágenes nos llegaron el mismo día, más o menos a la misma hora, que nos llegaban las imágenes que vimos de las protestas. ¿Qué significa esto? Dos mensajes tan diferentes el uno del otro. ¿Qué interpretas tú de esto? No, bueno, un gobierno que está tratando de decir, bueno, aquí todo normal. ¿Pero ¿no? de una manera tan evidente? Sí, pero para nosotros muchas cosas son muy evidentes ya desde hace años y a pesar de eso, el gobierno de Maduro sigue con la misma estrategia y hasta ahora se está manteniendo en el poder, ¿no? Y volviendo un poco a la pregunta por el diálogo, por supuesto el diálogo sería la solución o debería ser la solución, pero para un diálogo se necesitan 2 o tal vez 3 partes. Si excluimos ahora los mediadores, pero sí necesitamos 2 partes. Y si por parte del gobierno no hay ninguna disposición ni la más mínima disposición de aceptar resultados del diálogo, entonces el diálogo no va a funcionar. Y claro, ahora Maduro está diciendo yo quiero volver al diálogo, yo quiero elecciones. Sí. Eso es ridículo porque él es, o su gobierno es, son los que no han permitido las elecciones previstas y han boicoteado el diálogo. Entonces... Petra, hablando del diálogo, tú también decías hace un momento que van a ser muy importantes las relaciones bilaterales, sobre todo con otros países latinoamericanos. ¿Qué sucede, por ejemplo, con Colombia, que está al lado? ¿No te hace un poco de falta más protagonismo por parte de Colombia? Pero es muy difícil. Colombia es uno de los países que ha retirado su embajador, ¿no? Así que es muy difícil porque bueno, incluso para Colombia es un gran riesgo lo que está pasando en Venezuela, porque por supuesto Colombia mismo está viviendo un proceso bastante complicado de búsqueda de paz. Y lo que está pasando en Venezuela puede poner a riesgo la estabilidad de todo el proceso regional. O sea que son intereses también colombianos el hecho de no meterse demasiado en el conflicto venezolano. Pero ¿qué puede hacer el gobierno del presidente Santos? Yo creo que es muy difícil, muy difícil. ¿Tú cómo ves el rol de Colombia? Bueno, yo creo que Colombia estaba muy agradecido por la cooperación de Venezuela en la pacificación de las FARC y las otras guerrillas, pero ya pasamos a otra etapa. Yo creo que Colombia tiene un alto interés en estabilizar la situación de Venezuela. Hay muchos colombianos que emigraron en los años de la bonanza del petróleo a Venezuela. O sea, hay relaciones muy estrechas entre los dos países y como los colombianos antes iban a Venezuela para compras y todo, ahora los venezolanos van a Colombia a buscar refugio de compras y todo. Yo creo que es muy importante que Venezuela esté estable y la situación económica se mejore porque es muy importante para la estabilidad regional de la región del norte de Latinoamérica. Yo creo que Colombia, pero ¿qué puede hacer? Estoy de acuerdo con Pedro, no hay mucho que podría hacer Colombia, ¿no? O sea, puede presionar, puede
puede ayudar humanitariamente, puede mandar medicamentos, puede mandar... Sí, pero ¿qué más puede hacer? Sí, por ahora la vía diplomática ha sido, yo creo que muy inteligente y muy hábil. Colombia, como tú bien comentabas, ha pasado la página de los acuerdos de paz y el presidente Santos ha dado muestras claras y enviado mensajes claros, digamos, en contra de la dictadura venezolana. Incluso hace unos meses es un evento que no tuvo enorme repercusión. Hubo una especie de altercado militar en la frontera, lo que se suponía era una especie de cortina de humo que se estaba intentando montar allí, y el gobierno colombiano actuó con suma cautela y permitió que esto se diluyera y no se convirtiera en un conflicto mayor que diera pie al gobierno venezolano de hablar de guerra, de injerencia militar, etcétera, como está ocurriendo ahora con México, ¿no? Que es el nuevo aliado, el nuevo enemigo externo, ¿no? Tenemos muchos símbolos diplomáticos a nivel bilateral, tenemos las organizaciones internacionales también refiriéndose a Venezuela y una presión increíble en el país que podría estallar en cualquier momento. Un periódico alemán tituló hace muy poco, este es el estado final de Nicolás Maduro. Pero yo me pregunto, ¿qué pasará después? Manuel, ¿qué pasará después? Si este es el estado final de Nicolás Maduro, empezando por ahí. ¿Es su estado final? La historia nos muestra que siempre se puede estar peor, ¿no? Pareciera que no, que la situación es insostenible, que no se puede seguir cayendo, pero hay otros ejemplos en términos de la evolución hacia un régimen autoritario. Hay montones de ejemplos. En términos de la destrucción, tenemos el caso de Siria, que ya se mencionó aquí. En términos de la degradación de una sociedad, tenemos otros. El caso cubano es paradigmático en América Latina. Es decir, siempre se puede estar peor. Y en simultáneo hay que decir que siempre hay espacios para la salida también. A pesar de lo difícil, a pesar de lo complejo de la crisis, hay también montones de ejemplos que pudiéramos citar aquí para hablar de cómo este tipo de procesos, este tipo de degradación, de crisis económica, encuentran de pronto, se genera una nueva constelación y se produce una salida. En ese sentido yo soy optimista y creo que es posible. ¿Crees que este es el momento en el que se va a encontrar la salida? No sé si este es el momento preciso, pero creo que las condiciones y la evolución del caso venezolano habla ahora de que la oposición no ha estado nunca, como en este momento, teniendo tanto apoyo popular, y el gobierno nunca ha estado en una situación tan débil como ahora, al punto de que Maduro está escenificando este tipo de sketch, mostrándonos en la televisión para hablar lo bien que está, la tranquilidad. Ya casi signos de desesperación, como decía Petra Biono. Petra, ¿tú también crees que esta ya es la fase final de Nicolás Maduro como...? Yo no sé, yo creo que ya estamos hablando de eso hace por lo menos 2 años, ¿no? Si es la fase final de Nicolás Maduro, y como dijo Manuel, siempre puede ser peor. No estoy tan seguro. Puede haber otros pasos, puede haber pasos más hacia el autoritarismo abierto, porque hasta ahora, como hemos visto, el gobierno está tratando de mantener una imagen de normalidad, pero al mismo tiempo diciendo que, bueno, aquí los extremistas tienen cada vez más poder, y ahora incluso la OEA está apoyando a los extremistas. Y desgraciadamente, eso puede ser el próximo paso. Desgraciadamente ahora a nosotros ya no nos queda otra solución. Tenemos que declarar el estado de sitio y eso puede tener consecuencias mucho más graves, ¿no? Para la oposición, así que no estoy tan seguro. De si sea la fase final. Va a depender mucho también de su apoyo dentro del aparato de Estado. Y eso es algo que nosotros desde el exterior es muy difícil saber de verdad cuánto apoyo tiene él, ¿no? Pero mientras siga manteniendo el apoyo del aparato militar y también del aparato político chavista, no lo veo como la fase final de su gobierno. Yo creo que la puerta de salida con dignidad para Maduro se está cerrando lentamente. Y yo creo, como me refiero me repito, pero yo creo que si la situación económica y social empeora, va a llegar el momento que las milicias y los militares se van a distanciar de él y ya no habrá una salida con dignidad. Yo creo que ahora la oposición estaría dispuesta todavía a dialogar con él, a dejarle un poco de poder. Hay que hacer elecciones nuevas, hay que liberar un poco de prisioneros, presos políticos.
pero hay que dar una señal para realmente dialogar. Pero si no lo hace ahora, yo creo que al final del año, yo creo que va a haber realmente un conflicto tan abierto que Maduro no va a poder mantenerse en el poder. Boubacar, pero entonces diciendo que se está cerrando cada vez más la puerta para que Nicolás Maduro salga con dignidad, das por hecho que ya está saliendo. La pregunta es si va a salir con dignidad o no. Futuro largo no le doy. Aunque puede ser con autocracia, con fuerza militar y todo, pero yo creo que este hombre no tiene futuro, o Venezuela no tiene futuro con él, las dos cosas. Con la situación que estamos viviendo, bajo tensión, como dice Manuel, como nunca antes, ¿estamos más cerca de unas elecciones? No. El gobierno ha dicho... Las respuestas me están empezando a asustar. Hace un ratito que si nosotros queremos elecciones, pero otros dentro del aparato están diciendo, bueno, sí, pero solo habrá elecciones cuando hay una posibilidad para el gobierno de ganar las elecciones. Eso yo creo que nadie lo ve. Incluso dentro del gobierno nadie es tan ingenuo pensar que pueden ganar unas elecciones. Entonces no veo a Venezuela cerca de algún tipo de elecciones que podían llamarse elecciones democráticas. Una salida, este enorme movimiento internacional y la enorme presión que se está produciendo al interior podría generar una fisura que sea el llamado a unas elecciones. Ahora mismo se habla de que es probable que se anuncien unas elecciones regionales que estaban programadas para el año pasado. Esa podría ser una válvula de escape que permita bajar un poco la presión al conflicto que hay ahora en este momento desatado y que permitiría, según algunos conocedores del caso venezolano, la tesis de que eso permitiría comenzar el desmontaje del régimen instaurado en Venezuela, ya que las elecciones regionales, locales y gubernamentales permitirían ir desmontando todo un enorme aparataje, un entramado gigantesco que aprisiona hoy en día al país. Hay gente que se encuentra en contra de esas elecciones y que habla de elecciones generales, y hay gente que piensa que esas elecciones regionales podrían ser la clave para ir avanzando en una salida de este conflicto. Creo que la presión externa e interna va a apuntar en si esa válvula de escape finalmente se activa o no. En el caso de esas elecciones, Boubacar, ¿existe todavía apoyo para Nicolás Maduro? Bueno, él tiene todavía, yo creo que la tercera parte. Bueno, en las últimas elecciones parlamentarias él tenía una tercera parte. Una tercera parte, sí. Yo creo que eso va a disminuir. Ya pasó un tiempo. El 90% está en contra de él. Yo creo que van a perder esas elecciones y por eso PETA también dijo que no hay interés de parte de ellos de llamar a elecciones solamente para buscar una salida pacífica del conflicto. Pero también hay que pensar, aunque el pueblo padezca, pero si había un bloqueo económico y la China deje de dar créditos a intereses interesantes a Venezuela, pues también sería una posibilidad de presionar al país. Muchas gracias por haberme acompañado en este programa sobre Venezuela. No dejen ustedes de decirnos lo que piensan. Escríbanos a cuadriga@dw.com o por medio de nuestras redes sociales. Saludos hacia Venezuela especialmente.